Hola, muy buenas noches. Estamos un día más en Observatorio Cero. Hoy tenemos con nosotros una entrevista de super lujo, diría yo. Una de esas entrevistas que harían llorar a cualquiera. Pero antes de darle paso, antes de presentarlo y darle paso, quiero darle la bienvenida a nuestras dos colaboradoras de hoy. Hoy está con nosotros Jenny Payton y Buenas Clara noches. Castillo, que nos acompaña desde Siento que se me Nueva vea tan York. oscura, pero como estoy en Nueva York y está tan oscuro, lo siento Sí, mucho. sí, sí, nada, no te preocupes. Y ahora sí, vamos a darle paso a nuestro entrevistado de hoy. Él es Julio Mendoza. Julio Mendoza es pintor, es cineasta y es escultor. Y además es el señor que hizo la estatua de Diana Kerr en Madrid. Buenas noches, señor Mendoza. Buenas noches a todos y un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y hoy para cambiar un poquito, pues va a empezar esta rueda de preguntas Clara Castillo. Por supuesto, porque entre otras cosas he seguido el caso de Diana Kerr desde el principio, en muchísimos foros a nivel de prensa nacional, internacional, etcétera. Me impliqué porque no tenemos mucha lejanía con respecto a la edad. Diana tenía 18 años, bueno, ahora tengo 27. Entonces es algo que se me quedó clavado en el corazón. Yo contribuí con esos desaparecidos a rectificar el cartel que habían propagado mundialmente, especialmente aquí en Estados Unidos. Yo sabía que Diana no estaba en Estados Unidos porque es imposible entrar aquí sin un medio de un visado o algo así. Y su madre, pues la pobre en la desesperación pensaba que ya estaba aquí. Yo vi el cartel muy mal traducido, yo soy traductor e intérprete, además por la Universidad de California, entonces me impliqué mucho en la causa de Diana, corregí el cartel. Julio, dibujante, cineasta, escultor, pintor, pionero en tecnología digital. Por cierto, tu cuadro de Durero, que lo hiciste a la edad de 16 años, supera al propio autor. Es una obra fantástica. Es como pintar la Mona Lisa con mucho más arte. Eso lo conseguiste tú. No lo digo yo, lo dice mucha gente. Publicista, empresario, productor de cine, conferenciante, productor y director de cine, por cierto. Y además cuentas con el Premio Latino 2018 por tu documental que se titula Miró Maite Espinola, en cuyo museo colaboraste, y Mallorca. Julio, mi primera pregunta es, ¿qué más sientes que deberías emprender para ser considerado un artista? Esto lo he realzado en mayúscula. ¿Sientes que te queda algún área o inquietud por cubrir en tu multifacética trayectoria profesional? Bien, es una pregunta muy interesante y la respuesta está en la trayectoria. Yo empecé como pintor y fui descubriendo diferentes áreas donde desarrollarme y muchas de ellas eran impensables, que se fueron descubriendo, entre ellas la tecnología. Ni yo ni existían las posibilidades en aquella época, en el 80, cuando yo acabé la carrera, de que por ordenadores se pudiera hacer lo que se estaba haciendo hoy. Todo lo que se hacía era muy incipiente, pero bueno, pensemos que es que la tecnología que se utilizó para ir a la Luna era menos potente que un teléfono móvil de ahora. Es decir, que el desarrollo tecnológico ha sido brutal. Es un hallazgo. Entonces, aplicando esa misma regla de tres, pienso que si todo lo que he ido descubriendo no era previsible para mí y que incluso no era posible por la tecnología, y teniendo en cuenta que el crecimiento no es lineal, sino que es geométrico de lo que son todas las tecnologías, posiblemente creo que lo que pueda estar haciendo precisamente para ampliar mi área artística sea también imprevisible ahora.
Y no en tanto tiempo. Quiere decir que posiblemente, igual que ahora estamos muy sorprendidos de lo que se ha hecho en 10 años, aunque perdamos un poco la referencia, pero hace 10 años no existían las principales empresas tecnológicas de ahora. Estamos hablando de que no existía Google, no existía Amazon, no existía YouTube. ¿Qué va a existir dentro de 5 años? No lo sabemos. Sabemos que existirán cosas que ahora no son previsibles. Pueden tener que ver con la inteligencia artificial, tienen que ver con los macrodatas, o puede tener que ver, que yo ahora estoy poco sintiendo eso, retomar cosas que se están perdiendo con la tecnología. Es decir, inicialmente yo estaba con unas técnicas más tradicionales de arte y estaba fascinado por la tecnología. Puede ser que precisamente por tanta tecnología estamos yendo a una deshumanización y a lo mejor hay que retomar algunos de los orígenes más humanos. Eso me planteo. Lo que sí que sé es que haga lo que haga en 5, 7 o 10 años, va a estar muy relacionado con la tecnología y con la sociedad, que cada vez también están más próximas. Antes la tecnología era de una élite de informáticos o de astronautas de la NASA, y ahora vemos que la tecnología, lo que hablaba, está en nuestras manos, es muy potente, entonces la tecnología, la sociedad ya no se puede disociar. O sea, estas son las pautas que a mí me dan la respuesta a tu pregunta, y es ¿qué voy a estar haciendo en arte? Pues posiblemente cosas que tengan que ver con sociedad y con tecnología y quizá con un reencuentro del humanismo. Es una cosa que ahora se está perdiendo. Eso por un lado. Por otro lado, el reconocimiento del artista se tiene a través de lo que es el reconocimiento oficial, de lo que son las instituciones, de lo que son los museos, de lo que son los ministerios. Entonces, una cosa es el serlo y otra cosa es el ser reconocido. Si yo quiero trabajar a través del reconocimiento, sí que quizá me pueda enfocar más hacia ese lado oficial del reconocimiento, hacer una serie de exposiciones y de catálogos, de tal manera que todavía se dé más a conocer la trayectoria que he hecho, que efectivamente es muy inusual y quizá todavía no es suficientemente conocida. Excelente respuesta. ¿Cómo fue tu experiencia en Rochester Institute of Technology, ¿vale? En el estado donde vivo yo, en Nueva York. Hemos de trasladar a nuestra audiencia que Julio Mendoza cursó su licenciatura en Arte y Tecnología allí. Cursaste allí también tus 2 máster y has colaborado con MoMA en Nueva York. Son 3 preguntas. Sí, pero son muy oportunas. Muy oportunas y muy relacionadas. Cuando yo acabo en el 80 con matrícula de honor en la Facultad de Bellas Artes, yo ingresé por dibujo con 16 años, terminé con 21 con matrícula de honor y al igual que Picasso en el siglo XX, cuando en su parte del siglo XX pues dejó Barcelona, dejó España y se fue a lo que era el centro del arte mundial, que en aquel momento era París, pues evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial, el centro del arte ha sido Nueva York. Para un joven artista con éxito como era yo y además con mucha formación académica, en los últimos años de mi carrera, lógicamente, tenía que enfocarme hacia lo que era la nueva capital mundial del arte, que era Nueva York. Tradicionalmente en España, digamos, la gente más brillante en Madrid iba a Roma con becas en Roma. Y yo, curiosamente, he conocido Roma muy recientemente porque tenía temor en aquella época, cuando acabé la carrera con 21 años, en encerrarme demasiado en el clasicismo. Yo ya había estudiado profundamente el clasicismo en Bellas Artes y si iba a Roma podía quedar atrapado en un neoclasicismo. Así que tenía una ansia, por una parte, de ir hacia lo que eran las nuevas tendencias y, por otra parte, ir a lo que era la capital del mundo del arte, que era Nueva York. Entonces yo planteé ir a Nueva York, pero yo soy en ese aspecto atípico como artista, porque un artista puede ser bohemio, podemos pensar que es bohemio, y yo siempre en ese aspecto he sido muy academicista. Quise estudiar la carrera, saqué buenas notas en mi carrera, en ese sentido puedo ser un poco inusual por esto que digo de que el artista puede ser como más revoltoso y menos formalista. ¿Esto qué quiere decir? Que yo quería ir a Nueva York, a la capital del arte en ese momento, pero me interesaba mucho comparar la academia en Europa, ahora me he dado cuenta que es Europa, no solo España, y la academia, cómo se enseñaba Bellas Artes, qué concepto había.
Y esto, y lo podemos retomar luego, es importantísimo. Ahora hay una polémica sobre lo que son las leyes de la educación. Y hoy precisamente leía que esto que se recibe, ¿no?, por el teléfono, pues un profesor que preguntaba a sus alumnos cuáles eran los países más ricos, y el alumno pues a lo mejor decía Suiza o decía Japón, y este profesor decía, no, los países más ricos son los que tienen mayor riqueza natural, y Japón precisamente no la tiene, es un archipiélago, pero la riqueza de Japón o de Suiza consiste en la educación. Exacto. Precisamente a lo mejor en Latinoamérica hay mucha más riqueza, en África hay mucha más riqueza natural, minas, diamantes, todo lo que tú quieras, y sin embargo, digamos que es la educación lo que marca mucho. Esto quiere decir que en retrospectiva, que es como tenemos que analizar nuestra vida, te das cuenta que hay ciertos aciertos o decisiones que se reafirman. El hecho de que yo como artista quisiera conocer los métodos de enseñanza comparativamente entre Estados Unidos y Europa son muy pertinentes y cada vez lo son más porque tiene que ver con la educación. Y eso transmite mucho. O sea, ¿qué es lo que hice? Busqué una beca muy prestigiosa, que era la de la Fundación Juan March, que también era impensable que me la concedieran, porque era muy joven, me la concedieron y entré en una dinámica que aquí en España no conocemos tanto, pero tú sí estando en Estados Unidos. Y es que tienes que, lo que se llama aplicar, to apply, tienes que solicitar el ingreso en las universidades. Esto es algo que un estudiante americano medio de high school lo tiene muy claro, entonces él tiene su preferente universidad, puede ser Harvard, puede ser Stanford, y entonces tiene 5 o 6 y a ver en cuál le admiten. Yo entré en esa dinámica como artista al acabar la carrera, porque solicité a la Fundación Juan March para hacer investigación artística, pero dentro de un entorno académico. Así que empecé a hacer mis solicitudes a universidades americanas para hacer el máster. Estudié el TOEFL, porque yo había estudiado francés, pero me tuve que aprender inglés para ir a Estados Unidos en ese momento. La primera que te aceptó fue Nueva York, Rochester. Curiosamente, esa fue la primera que me aceptó y era Nueva York, con lo cual yo dije, ya está. Me voy a Nueva York porque me ha aceptado a la RIT, el Instituto Tecnológico de Rochester, y voy para allá. También es cierto que no solamente en Europa, sino en el mundo, la gente confunde, tú eso lo sabes muy bien, el estado de Nueva York con la ciudad de Nueva York. Para mucha gente Nueva York es Manhattan. Y el estado de Nueva York no es la ciudad de Nueva York. Ahí vivo yo, en Manhattan. Claro, yo descubrí que había gente que vivía... Una gente que ha visto mucho Sex and the City y series... es una imagen que lo que llamo el neorrealismo americano, que cuando vemos esas películas pensamos que son cinematográficas y cuando vas allí te das cuenta que son neorrealistas porque es así. O sea, sale el vapor de las alcantarillas, están los taxis, los cabs, los yellow cabs y está la policía como está. O sea, creo que en ese aspecto... El mejor vídeo sobre eso lo hicieron el rapero, no me acuerdo cómo se llama, pero Alicia Keys, ¿vale? El vídeo de New York, We Are From New York, y es que es la definición de Nueva York, es que realmente lo han hecho. O sea, y cuenta de los yankees, de los taxis amarillos, de todo. Jay-Z, perdona, no me acordaba, Jay-Z, el marido de Beyoncé. Pues bueno, en ese aspecto, fíjate que nosotros podemos pensar en Federico Fellini con el neorrealismo italiano, que era algo que no idealizaba, sino que transmitía la realidad tal y como era. Creo que un gran acierto de Nueva York en particular como ciudad, es que se ha prestado a ser un escaparate, un decorado mundial. Y la gente lo tiene muy identificado. O sea, lo que digo, un escaparate. O sea, yo no entro en el Bronx ni con 70 guardaespaldas. O sea, tú sabes lo que es Nueva York. Pues fíjate lo que fue para mí acabar en España con una educación clásica y humanista, conseguir rápidamente el pasar el TOEFL, aprender el subiendo de nivel de inglés, conseguir la beca de la Fundación Juan March, conseguir ser admitido en una universidad e irme para allá. Eso fue muy interesante. Y tú me preguntas, ¿qué descubrí? Descubrí muchísimo que yo no esperaba descubrir, que digamos que es otra de mis bases fundamentales vitales, que creo que todos tenemos que ser conscientes, y es que la vida es un hallazgo. O sea, no podemos pensar que solo vamos a descubrir lo que pensamos descubrir, porque si descubrimos lo que pensamos descubrir, ya lo conocemos. Y entonces no lo descubrimos.
con lo que nos encontramos son cosas que no conocíamos. Y eso es lo que lo convierte en descubrimientos. Y eso es lo que yo descubrí. Chocaría más en la década de los 80, ¿verdad? Más que ahora. Bueno, enormemente, claro. Es decir, que ahora mismo el tema de viajar en general no, es más habitual, es más accesible, pero en aquella época, y sobre todo, es que estamos hablando de momentos que yo en retrospectiva veo y no era consciente en aquel momento. Yo hice mi carrera universitaria del 75 al 80. La transición del franquismo a la democracia. La Constitución española se hizo en el 78. Yo estaba en la mitad de lo que era la carrera. Y yo en aquella época, lo que siendo joven, no era tan consciente ni en qué momento estaba España, ni era tan consciente ni yo ni mucha gente de lo que realmente significaba Nueva York o Estados Unidos en ese momento. Efectivamente, estamos hablando de una época que todavía era más novedoso y era más impactante. De todas maneras, luego, si quieres, me extiendo más particularmente qué es lo que descubrí y qué es lo que me aportó, no ya solo la ciudad de Nueva York, no ya solo el estado de Nueva York, sino también particularmente el Instituto de Tecnología de Rochester. Efectivamente. Y ahora, Jenny, Héctor y yo vamos a entrar en una ronda de preguntas que nos estamos turnando, ¿verdad? A ver, destacamos que Julio es el escultor de la fantástica, pone esto en mayúsculas, escultura en honor a Diana Kerr, cuya trágica muerte prevalece en la memoria de todos los españoles. ¿Cómo o de dónde surge la idea de realizar una estatua en homenaje a Diana Kerr? ¿De dónde surge? Del diálogo entre su padre, Juan Carlos Kerr, y yo mismo, porque lo desarrollamos de alguna manera el proyecto, él me selecciona, lo cual para mí es un absoluto privilegio, porque un tema como este, para cualquier artista sería un orgullo y un reconocimiento hacerlo. El hecho de que yo también sea curator, sea comisario de exposiciones, hace que se me conozca en el entorno artístico y por lo tanto le recomendaron a Juan Carlos Kerr que lo hiciera yo. Y hubo una conexión inmediata. Creo también que yo entendía y entiendo muy bien el significado del símbolo de Diana Kerr. O sea, no solo como artista desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista de comunicación y de significado. Quiere decir que todo lo que, y no hemos hablado todavía de eso, todo mi conocimiento de lo que han sido las marcas posteriormente, y de comunicador y de publicista, hizo que yo rápidamente me diera cuenta del poder enorme del símbolo, personalmente, del drama de Diana Kerr y de la extrapolación del simbolismo de Diana Kerr. Eso hizo que conectáramos rápidamente. También, y eso a Juan Carlos Kerr sí que le interesó, el hecho de que yo sea padre de 3 hijas. Es decir, si tú vas a hacer algo así y eres padre de 3 hijas, eres capaz de sentir cosas que quizás si no, las puedes imaginar, pero no las sientes. Efectivamente. Partiendo de que es imposible ponerse en los zapatos de una persona que pasa por ese drama. Y yo te lo comentaba un poco antes, off the record, que es que yo seguramente creo que me derrumbaría ante un drama así. Entonces, admiro mucho la fuerza de Juan Carlos Kerr como para intentar realmente transferir ese mensaje. Pero con esto hubo una conexión inmediata y lo que él sí sabía en principio es que quería hacerlo donde habían vivido. Yo como padre lo entiendo, que Pozuelo de Alarcón, ellos vivían ahí, entonces empezamos a buscar. Él proponía, Juan Carlos, posibles localizaciones. Y fue curioso que quien sí que hizo la descripción de lo que iba a ser el, llamémosle monumento, el icono, sí que se lo aporté yo, porque yo hasta ese momento, y no hemos hablado de ello en mi trayectoria, había pasado por fases muy abstractas, de abstracción geométrica. Y cuando haces un monumento, un recordatorio, puede ser muy abstracto, puede ser un símbolo, puede ser un ala de la libertad, puede ser otra cosa. Pero yo pensé como padre que lo que quería era realmente personalizar el recuerdo de mi hija y por lo tanto hacer un busto realista, un busto figurativo, que es una cosa que yo también he superado, de decir que toda la polémica entre abstracción y figuración quizá ya la tengo bastante superada, y para mí tanto la abstracción como la figuración son herramientas que aplicaré según lo que quiera hacer, y en ese momento yo lo que quería hacer era algo figurativo que fuera hasta cierto punto idealizado, pero que sí que fuera la efigie de Diana y quizás su conexión con la naturaleza. Curiosamente, y esto es algo que no mucha gente sabe, yo hice un poema muy cortito dedicado a Diana Kerr en cuanto hablé con el padre, y el padre le encantó ese poema y la escultura se hizo a raíz de ese poema. Y en lo que es
el centro de la escultura son prácticamente roca, es naturaleza, son 3 rocas, una de ellas está en bronce, la efigie de Diana Kerr, en otra está la parte del ayuntamiento, el escudo del ayuntamiento, la parte oficial, y en otra está el poema. Está el poema. Y quiere decir que el poema definía realmente un poco lo que queríamos. El padre quería, lo pensaba, porque claro, el padre siempre piensa qué es lo que a la hija le hubiera gustado. Y lo que él hace, lo hace muy bien en función de su hija. Aquí lo hace, como tú muy bien comentabas, ¿no? Dices, es su hija quien le da la energía, así él lo siente, así lo dice. Y Sí. él, No, él, Diana está presente en su vida. y él quería que fuera en un entorno más recogido y al final lo que está es en un parque donde hay niños jugando y en un entorno de mucha naturaleza. Y eso es lo que el padre piensa que a su hija le hubiera gustado. Y eso, el poema y ese entorno es lo que condicionó físicamente como es ahora esa plaza y esa escultura. Jenny, ¿tienes otra pregunta? Sí, bueno, ya te iba a hacer una pregunta, pero ya te has contestado solo, que es cuando has hablado del padre de Diana Kerr, me supongo que te habrá dado fotos, vídeos para poder esculpirla. Pero Porque la conoció personalmente, Jenny. Yo no conocí personalmente a Diana. Efectivamente, el padre me dio fotografías. Bien es cierto que Diana Kerr es un personaje ahora tan casi universal que tú te metes en Google, dices Diana Kerr y tienes un montón de fotografías de Diana Kerr y de vídeos de Diana Kerr. Es decir, era fácil conseguir documentación para saber cómo era Diana Kerr, pero era un reto para mí enorme, porque pensemos que estaba haciendo la escultura de una persona que yo no había conocido y que era para su padre. O sea, tenía que llegar a su familia, tenían que identificarse. Yo también contaba un poco con algo que quise transmitir al padre, que era un símbolo. O sea, que Diana era un símbolo, pero que tampoco queríamos hacer una figura del Museo de Cera. No queríamos que fuera un hiperrealismo, sino que yo tenía mucho interés en que tuviera valor artístico. Y entonces, de todas esas referencias, escogí una que era más clásica y hasta con una túnica. Quizá no es una chica tan joven que podía estar en una discoteca como ella podría estar, sino que es un personaje un poco atemporal. Tiene una túnica como romana. Me encantó, griega. Griega. Muy bien, lo has dicho. Te he dicho romana, no, era griega. Griega. Y en el retrato del óleo sí, también está. Pues eso crea un poco lo que es para mí la figura icónica. Yo hice, para mí el pelo de Diana era muy importante, la definía mucho, e incluso lo alargué más. Si tú ves esa escultura por detrás es una llama. Todo el pelo lo que forma es una llama. Una O sea, que llama realmente olímpica. cae sobre ella. Retrataste Grecia. Y sí. el busto está como, la mitad está integrado como en roca. O sea, que incluso el bronce simulaba roca. Entonces es un poco ese concepto que está en el poema de la vinculación con la naturaleza. El momento, y quizá me estoy anticipando a algo que me podéis preguntar, pero donde para mí fue un poco la prueba de fuego, se había acertado o no, en un reto tan importantísimo para mí, como estaba haciendo para la familia de Diana Kerr, es cuando se inauguró y cuando la hermana y la madre de Diana Kerr, en la ofrenda, que le hicieron la ofrenda de flores, la acariciaban como si fuera su hija. Es como si, para mí fue emocionante, se me puso, vamos, la piel de gallina. Totalmente. Es como esto que se hacía en Egipto, que se hacían unas figuras, que se llaman los kas o dobles, y supuestamente allí donde el espíritu estaba en su tránsito en la eternidad. Yo sentí como si el espíritu de Diana Kerr de repente insuflara de vida la escultura. Es que estaba ahí. Y además esa foto, yo creo que te basaste en una foto de Diana, que era preciosa, por dentro y por fuera. Era una niña divina y sale con un traje griego, ¿vale? El típico traje griego. Y yo creo que te basaste en eso. Y tenía el pelo tan bonito, porque es que ella era preciosa. Sí, ese vestido griego a mí me recordaba un poco a una sacerdotisa, ¿no? A una vestal, sí. También un poco un significado, digamos, de la pureza, sí. Entonces, claro que la escultura es realista, pero claro que es muy simbólica. Y, bueno, ¿cuál fue la parte más emotiva de realizar de la estatua de Diana? Yo estuve conviviendo con esa estatua, modelándola, y llega un momento en que llega, como artista, pero sobre todo con un tema así, ¿no? Llegas a tener una vinculación. O sea, yo
sentía como si fuera casi una hija mía. O sea, yo sé que jamás podré ser el padre de Diana ni tener los sentimientos que tengo hacia ella, pero sí que la adopté casi como hija, ¿no? Y entonces piensa que estaba construyendo algo desde la arcilla. Entonces estaba creando algo con lo que yo convivía. Entonces creo que esa situación sí que para mí me significó una conexión espiritual con Diana Kerr. Y sentirme muy identificado con su familia y quizá el culmen de ese proyecto fue cuando realmente vi que la madre y la hermana, que no habían visto la escultura, la acariciaban. Eso, como digo, fue conmovedor. Quizá esos dos puntos, ¿no? Lo que es todo el proceso de creación, que es muy físico, ¿no? Que tienes que ir modelándola y dándole un volumen. Eso fue una convivencia prácticamente con ella y finalmente la reacción, porque el padre la había visto antes la escultura, pero la madre y la hermana no. La reacción para mí fue impactante. Sí, y un abrazo además para Diana y Valeria, por cierto. Jenny. ¿Qué ha representado para usted la creación del homenaje a Diana y su familia? ¿Ha marcado un antes y un después? Pues sí, porque yo, como comentaba, desde el punto de vista de la pintura había pasado por un proceso de muchos años de abstracción geométrica, luego de introducción en las tecnologías digitales, y luego lo que es la comunicación en la mass media, haciendo películas comerciales para todo tipo de marcas. Entonces, ese fue ese momento de retorno al humanismo que yo comentaba que me interesa mucho, y quizá ese fue un punto clave, coincidió todo eso, ¿no? Por una parte me di cuenta de que era un símbolo, de que en sí mismo se había creado un símbolo, por otra parte era enormemente emotivo y muy humano, y estaba así que haciendo confluir muchas de las diferentes áreas que yo venía un poco trabajando en paralelo, pues confluyen en ellas. Y además supone un retorno, y esto quizá lo hablemos más tarde y lo entenderéis, a lo que es la materia, porque en la búsqueda de la tecnología yo lo que estaba haciendo era un arte dematerializando, lo que decía, de pintar con pincel, a pintar con aerógrafo, airbrush, de repente con ordenador, y ya incluso cuando haces películas, es como si haces música, es inmaterial. Tú vas a un concierto, tú no coges las notas, pasan y cuando se acabó el concierto desapareció. O sea, queda. Y cuando ves una película lo mismo, tiene un principio, tiene un final y no tiene materia. Tú no te llevas un trozo del proyector, se queda en el aire. Entonces, todo esto que ha sucedido, que es muy, lo que estamos hablando ahora, lo que estamos viendo tú y yo, nosotros, es muy inmaterial, no estamos aquí. Nos vemos, pero es información, ¿no? Son píxeles que crean formas. Yo había estado viviendo mucho tiempo en ese mundo inmaterial. Claro, esta es la primera obra que hago, que es un concepto, que es un símbolo, que es muy humana y que está hecha en bronce. O sea, de repente de pasar a trabajar con datos, con píxeles, con imágenes, en materiales, algo tan sólido y tan permanente. El concepto de la permanencia, o sea, realmente eso también lo aportó mucho, porque ¿qué es lo que queríamos en el fondo? ¿Y qué es lo que se quiere cuando se hace algo así? Que permanezca, que perviva. O sea, lo que está en el poema, incluso, y esto tampoco se sabe porque esto todavía no lo he publicado, también hay una canción, un tema que he compuesto junto con un amigo mío músico, que tiene que ver, que está dedicado a Diana Kerr y que es una ampliación y un desarrollo del poema. La idea es la pervivencia. Cuando de una manera tan brutal pierdes a un ser querido o una jovencita de 18 años desaparece, en el fondo lo que está buscando es la inmortalidad. Lo que queda de ella que es inmortal. Y lo sabemos que incluso y en el cine, todos los grandes actores, pues Marilyn Monroe o tantos otros, que precisamente por morir jóvenes, como es antinatural perder la vida tan pronto, se convierten en inmortales. ¿Qué es lo que me imagino que el padre, qué es lo que me imagino yo y la familia estamos pretendiendo? Algo que es muy sublime, que tiene que ver con ese concepto de los faraones. Estamos creando algo que era inmortal. Y como era inmortal, tenía que ser permanente. Tenía que ser algo que estuviera allí y que permaneciera. El bronce, ¿no? El metal, la piedra, todo aquello que es algo absolutamente consistente. Creo que esa búsqueda de la inmortalidad es otro de los elementos en la paleta de la escultura de Diana Kerr que hace que ella perviva y que un poco lo que vosotras comentáis y Clara comenta, que es que está viva en nosotros. Ese concepto de qué es lo que después incluso de la muerte física permanece es uno de los elementos fundamentales en esa obra en particular.
Bueno. Hago un inciso porque Héctor quiere hacer una pregunta inmediatamente, pero ¿qué te lleva a crear la escultura desde la arcilla al bronce? ¿Qué proceso hay? La Yo me permanencia. inculpo en la materia, lo siento. La permanencia. Bueno, hay todo un proceso técnico muy interesante que yo sí conocía por mi formación académica. Es decir, yo ya había estudiado no solamente en Bellas Artes, sino había estudiado en Artes y Oficios. Mi búsqueda de las tecnologías empezó en fotografía. O sea, además de ser licenciado y máster en pintura y en tecnología, también soy licenciado en fotografía. Es decir, que sí que tengo un poco el sentido de este humanista del Renacimiento. Eso lo da un poco el ser europeo, ¿no? Es decir, todo lo que sucedió en la Florencia y en la Italia del Renacimiento, donde había personajes como Leonardo da Vinci o como Miguel Ángel, que le gustaba mucho más la escultura que la pintura y sin embargo hace la maravilla de la Capilla Sixtina, porque se lo encargan. Quiere decir, que sí que trabaja con diferentes teclas, con diferentes herramientas, con diferentes instrumentos. Yo me siento muy vinculado por eso. De ahí que pueda hacer prácticamente cualquiera de estas cosas cuando considere que se puede hacer, porque tengo la base académica para hacerlas. Entonces sí que yo ya había hecho escultura en Bellas Artes, y digo, de una manera muy exitosa, siempre con matrículas de honor. Creo que era todo matrículas de honor. Que eso también me lleva mucho ahora. Para mí no puedo dejar de pensar en lo que Clara también decía, que es la actualidad española. Qué importante es la buena educación. Millones de gracias a Julio Mendoza por colaborar con este programa y concedernos esta entrevista para nosotros. Ha sido un honor tenerte en el programa. Esta entrevista ha sido además en memoria de Diana Quer, para que su legado se recuerde para siempre.